Ana Fabiola Campos Jasso. Su formación académica es licenciada en Psicología, tiene una maestría en Ciencias de la Salud Pública. Su experiencia docente, tiene contrato laboral por la Secretaría de Salud en CISAME, Centro Integral de Salud Mental de Ciudad Guzmán, en el periodo del 2013 al 2018. Profesor del Centro Universitario del Sur, impartiendo materias de intervención en crisis y emergencias psicosociales, prevención e intervención en los procesos de salud de enfermedad y salud pública en la licenciatura en enfermería. Tiene funciones de responsable de unidad de primeros contactos en las acciones del protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Es responsable de la red de atención psicológica USUR y tiene participación en el equipo de brigadas de la Unidad de Atención de Primera Ayuda Psicológica del Centro Universitario del Sur. Y también a Ludivina Margarita Macías Silva. Ella es licenciada en Psicología, egresada del Centro Universitario del Sur, profesora de asignatura B, docente en las licenciaturas de Trabajo Social, Psicología y Medicina. Tiene una maestría en Terapia Cognitivo-Conductual, un diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Es diplomada en Intervención en Crisis por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por la Clínica de Antisuicidio. Diplomada en Competencias Docentes Profesionales por la Universidad de Guadalajara y actualmente cursa el diplomado en Cuidados Paliativos. Diplomado en Terapia de Esquemas por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Participación en el equipo de brigadas de la Unidad de Atención de Primera Ayuda Psicológica del CUSUR y actualmente colabora en coordinación con la maestra Fabiola Campos en la Unidad de Primeros Contactos en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Pues ahora les voy a ceder el uso de la voz para que presenten pues, su ponencia. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Muchas gracias por la invitación y vamos a compartir una presentación. Vamos a dar inicio con esta ponencia. Su servidora, la maestra Fabiola Campos, soy parte aquí de este centro universitario y nos encargamos junto con la maestra Ludivina en llevar a cabo varias acciones que últimamente nos han empatado en esta área de los primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Y nos da mucho gusto que a partir ya de hace tiempo ya atrás se ha pues brindado esta tarea de poner un poquito más de atención a la parte de la salud mental y que ya diferentes áreas como lo que sean médicas, tanto el enfermero, el médico, y otras áreas de la salud, protección civil y demás, se enfoquen ya un poquito y pongan atención en esta área que es muy importante para no llevar a cabo o para no llegar a un trastorno que una persona puede manifestar en un futuro, ¿sí? Nosotros tenemos tiempo ya más o menos trabajando, prácticamente más de 6 años trabajando en esta área de primeros auxilios psicológicos. Hemos desarrollado el programa educativo junto con la maestra Ludivina y también aquí en nuestra área de unidad de primeros contactos vemos casos de violencia de género y prácticamente todas las personas que están vinculadas en esta área de la violencia traen cargando esta parte emocional y aquí es donde nosotros brindamos esa primera ayuda psicológica. Entonces, esperemos que esta ponencia sea de beneficio en sus conocimientos y posteriormente hacer preguntas si así lo desean. Bien, para iniciar, primeramente queremos compartir esta parte de que debemos de entender qué es una crisis para poder ubicar bien cómo se manifiesta la crisis en una persona. Lo voy a leer tal y textual como nos lo describe SlideQ.
Dice, es la reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona ante un evento precipitante que se constituye en un estado temporal de trastorno, desorganización y de necesidad de ayuda. Prácticamente cuando una persona se encuentra en una situación que rebasa la capacidad de estrés o de tanto miedo que se expone a una situación como a una problemática de tanto miedo, prácticamente el cuerpo reacciona por defensa. Entonces hay una descarga química de hormonas donde el cuerpo pues trae toda una situación relevante, tanto en el pensamiento, en lo emocional, en lo cognitivo y en lo biológico. Ahí es donde nosotros podemos llamar que la persona entra en shock o entra en bloqueo, ¿sí? Hay una defensa de lucha, escape y de bloqueo, ¿sí? Por lo regular, cuando a veces estamos viendo a una persona que entra en crisis y se queda callada o se queda sin palabras o se queda con la mirada perdida, ahí es donde podemos nosotros identificar que la persona, decimos, quedó en shock, ¿no? Por lo regular, esa es la palabra que más podemos manejar. Y resulta que cuando esta persona está en ese miedo intenso, ¿sí? Empieza a desarrollar pues muchas situaciones en el cuerpo donde ahora sí se presenta la incapacidad de manejar o de dar solución a la problemática en la que se está enfrentando. Entonces, hay una descarga en todo el cuerpo, emocional y cognitiva, y la persona queda paralizada automáticamente. Podemos decir también que cuando estamos en un entorno favorable, tanto en lo social, en lo personal, me atiendo bien en el área médica, llevo estilos de vida saludables, quiere decir que estamos en un equilibrio, ¿sí? Tanto físico y emocional, en un entorno y en un equilibrio bien, ¿sí? Neutro, podemos decir. Tenemos, tenemos esta parte de poder manejar todos los factores estresantes de una manera adecuada, ¿sí? Pero cuando llega ese problema o esa situación en la que nos rebasa la capacidad de poder darle solución, es cuando nuestra mente hace un choque. Le llamamos, un choque psíquico, donde ahora sí la persona puede tener una disrupción, ¿sí? Y puede llegar al evento traumático. Entonces, ahí hay una desestabilización del ritmo de la persona que puede incapacitar la vida normal de la persona o de adaptarse a la persona. Entonces, otra de las cosas importantes aquí es que no todas las personas reaccionamos igual o de la misma manera ante las mismas situaciones de estrés, ¿sí? Esto le llamamos de diatesis estrés, ¿sí? Dependiendo de las habilidades que yo tenga desde niño, desde la infancia y que he formado y forjado durante mi periodo en todo mi desarrollo, eso va a hacer que yo pueda tener capacidades de solucionar cosas o que no las pueda tener, ¿sí? Entonces, esto depende mucho del estrés en la que se está enfrentando cada persona y de la sensibilidad que tiene cada persona. Y otra cosa importante aquí es que si la persona perdura en un estado de estrés en un determinado tiempo, lo más seguro, lo más probable es que pueda desarrollar un trastorno. Hay diferentes tipos de crisis, ¿sí? Desde que nacemos, le llamamos las crisis del desarrollo, desde que nacemos hay diferentes tipos de crisis y pasamos por diferentes tipos de crisis. Estas pueden ser crisis situacionales y también durante el desarrollo también podemos tener crisis existenciales, ¿sí? Desde nuestro nacimiento, cuando pasamos a la edad tal vez del destete, cuando pasamos
a la etapa de niño, adolescente, adulto, cuando vamos a una escuela, cuando nos casamos, ¿sí? Todas esas etapas que vamos pasando durante nuestro desarrollo, podemos decir que son diferentes tipos de crisis. Unas son superadas, las otras no son superadas, dependiendo de cómo lo afronta cada persona. En las etapas situacionales pueden ser las que más nos afecten. ¿Por qué? Porque estas son las que son repentinas, las que nos llegan en una situación que no teníamos contempladas. Y las existenciales son, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Me voy por este camino? ¿Tomo esta decisión o no? Ahí son en las etapas existenciales. Pero como les decía, las que más nos pueden afectar son las situacionales. Hay crisis situacionales, ¿sí? Como por ejemplo el temblor, las inundaciones, los eventos de incendios, todo eso que afecta la vida de la persona. Esto puede cambiar el rumbo totalmente de una vida. Hay pérdidas materiales y el efecto puede durar a lo mejor durante años, ¿sí? Estas por lo regular son crisis que pueden ser como más en comunidad más, en gran magnitud o en comunidad más, más extensa. Hay también diferentes tipos de crisis, como viene siendo el entorno social. Esto puede ser un asalto, un robo, asesinatos, amenazas, extorsiones. En la parte de la salud, son las cirugías, alguna pérdida de nuestro miembro, una muerte repentina, un aborto o alguna enfermedad o crónico-degenerativa que pueda estar afectando nuestra salud. Y en el entorno familiar, el divorcio, las rupturas, infidelidades, un abuso sexual, violencia familiar y muchos tipos de situaciones que se pueden dar en el entorno familiar. Y hay que tener en cuenta que todo esto viene siendo factores multidisciplinarios que nos pueden estar afectando, ¿sí? Tanto yo puedo estar presentando una situación de una enfermedad, como a lo mejor estoy también pasando por un divorcio y muchos factores que me pueden estar en ese momento afectando, ¿no? Son unas preguntas nada más para ustedes, para que lo piensen. ¿Han presenciado a una persona en crisis? ¿Qué es lo que observaron? ¿Qué les faltó por hacer? Prácticamente cuando uno empieza en esta área de brindar esa primera contención emocional, no podemos ser expertos. Sí, a veces la misma práctica te va haciendo experto en esto, y la misma persona te va dando la pauta para poder ayudarla. Pero ahorita vamos más adelante a ver toda esa parte práctica de cómo poder ayudar en una primera instancia y cómo derivar a una segunda instancia. Las reacciones biológicas que se pueden estar presentando en las personas con alguna situación de crisis vienen siendo reacciones biológicas que en el estado emocional se pueden estar presenciando ansiedad, irritabilidad, sentimientos de culpa, de tristeza, el miedo excesivo. En lo cognitivo puede ser que la persona haya bloqueo mental, haya negación, haya mucha confusión en el tiempo, en el lugar o de lo que le haya pasado. Sí, hay dificultad de la toma de decisiones y también dificultad para poder tener atención. En los comportamentales hay trastorno del habla, de la alimentación. Esto puede alterar el sueño, puede estar que la persona se aísle o puede estar en continuo llanto, gritos, fatiga o demás. Y en lo fisiológico entra toda la parte de que la persona puede estar presentando palpitaciones, taquicardia, tensión muscular, dolor de cabeza, mareos, náuseas, etc. Pero no quiere decir que yo en el momento de una crisis nada más pueda estar presentando alguna sintomatología de puras emociones o de puros pensamientos, ¿sí? Hay una fusión de estas reacciones donde se puede estar haciendo una gran sintomatología en cuestión tanto de emocionales, cognitivos, comportamentales y físicos. Bien, para empezar, ya adentrarnos a qué son los PADS, viene siendo las estrategias de intervención de ayuda emocional.
¿sí? Que prácticamente el objetivo de esto es poder estabilizar a la persona emocionalmente y que pueda reducir el evento traumático para que esta persona rápidamente se pueda adaptar nuevamente a la vida, ¿sí? Muchas de las veces aquí es importante que identificar que cualquier persona que no tenga a lo mejor alguna profesión en el área de la psicología o psiquiatría pudiera dar estos primeros auxilios psicológicos. Siempre y cuando tengas las bases de una capacitación en primeros auxilios psicológicos, ya cualquier persona puede estar dando esta ayuda. Entonces, es importante y que también identificar que en cualquier entorno nos vamos a poder estar presentando a una persona en crisis, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser en un consultorio donde tú puedas estar ayudando a la persona, no, pues tiene que venir aquí y ya si se presenta la crisis, pues ya se la doy. No, nos podemos estar presentando a una persona en crisis en el pasillo del hospital, afuera del hospital, si hubo un temblor, entonces qué mejor que ustedes tengan las bases de todo el entorno que se pueda estar presentando una persona en situación de crisis y poder ahí dar esa intervención. Bien, ¿quién aplica los PAS? Como les decía, cualquier persona siempre y cuando tenga la primera capacitación previa y estrategias para llevar a cabo las técnicas. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona o características para poder ayudar? Una es ser empático, sí, amable, tener este sentido de escucha, de poder ayudar, de poder dar esa respuesta rápida a las soluciones, de ser amable y de que la persona te tenga confianza, ¿sí? Esa voluntad de ayuda. ¿Cuáles son los pasos de los PADS? Una de las cosas importantes es poder observar, ¿sí? Que realmente te sientas capaz de poder brindar esa ayuda, ¿sí? Y que obviamente no te ponga en riesgo a ti como persona. Identificar y priorizar quién puede necesitar más apoyo, ¿sí? A lo mejor llega un temblor, están en el hospital, hay un temblor, entonces observar quién es la persona que necesita más ayuda o la más vulnerable, ¿ok? Otra de las cosas aquí es la comunicación asertiva. Mientras haya una comunicación asertiva, eso es importante, que la persona, que lo que yo le esté diciendo me esté escuchando y que yo también esté entendiendo lo que me está diciendo la persona. Y después, posteriormente, brindar atender toda la necesidad básica, si requiere agua, alimentación, si requiere nada más escucha o acompañamiento, ¿sí? Y obviamente después de dar los primeros auxilios psicológicos, brindar toda la información de la segunda instancia, donde a lo mejor si la persona va a seguir presentando una sintomatología de estrés postraumático, poder derivarla a la segunda instancia. Bien, ¿dónde se dan los PADS? Como les mencionaba, puede ser en un consultorio, en una casa, en un velatorio, en una oficina, siempre y cuando sea un lugar seguro y tranquilo, tanto para la persona que va a dar la intervención y para la otra persona que está en crisis, ¿sí? Por lo regular, los PADS se da en un horario de 72 horas para que sea la ayuda más pronta que se pueda tener en la crisis. Después es el afrontamiento, la recuperación y la resolución, pero esto va a depender de la persona, cómo va avanzando en su situación para poder afrontarla. Sí, esto puede durar meses o puede durar años, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los grupos más vulnerables que se puedan estar que requiriendo ayuda para esta atención? Pues la niñez, ¿sí? Las mujeres, los ancianos y también, sobre todo, muchas veces que no ponemos atención en las personas que están enfrentando alguna situación mental o algún trastorno mental, una discapacidad y una persona ya de edad adulta, ¿sí? Que a veces no tienen los mismos reflejos o las mismas, la resolución de poder llevar a cabo una pronta reacción, tanto emocional y cognitiva y física. Bien, en el caso de los niños, ¿quiénes son los que pueden aplicar los PADS? Los que deberían de aplicar los PADS aquí en este sentido, los que son los que generan mayor confianza, que en este caso serían los padres de familia o los maestros o una persona muy cercana
tíos o hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la persona con quien más confianza se tiene. Pero, obviamente, si nos toca en algún momento dar una contención emocional a un niño, pues también es importante rápidamente empatizar con él y poder dar esa primera ayuda. Un niño cuando está muy estresado, ¿sí? Prácticamente cuando le das un abrazo y si él te lo permite, inmediatamente el nivel de estrés del niño baja inmediatamente, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Es muy importante, como les decía, dar los pads antes de las 72 horas para que no presente una sintomatología más prolongada la persona y no llegue a tener la presencia de un estrés postraumático, ¿sí? Porque llegando a un estrés postraumático, obviamente la persona se siente mucho más estresada, hay más temor y aparte, esto, obviamente ya se entiende que la persona no va a llevar una adaptación rápidamente oportuna para llevar a cabo su vida cotidiana. ¿Cuál es la sintomatología? Si persiste más de 4 semanas y está presentando la sintomatología, hay que pedir ayuda para una segunda instancia que ya viene siendo con un profesional. La persona puede estar presentando problemas del sueño, de pesadillas, problemas de alimentación, el flashback que llamamos, cuando sucedió algo y está con pensamientos muy recurrentes, el miedo, la angustia, la tristeza, está continuamente más de 4 semanas, entonces hay que pedir ayuda porque esto puede ocasionar que la persona empiece a consumir sustancias nocivas para la salud o suicidio, ¿sí? O pensamientos suicidas. En la parte de la prevención, nosotros manejamos lo que viene siendo la primera atención, que prácticamente también ustedes como profesionales en esta área de la enfermería la dan. Es la primera atención, que viene siendo la prevención primaria, donde damos, en este caso, de los primeros auxilios psicológicos, sería esa primera ayuda psicológica. La segunda instancia ya sería cuando la persona ya requiere de un diagnóstico o que la persona esté requiriendo de un profesional, ¿sí? En segunda instancia, por lo regular, las terapias que más se dan viene siendo la terapia de cognitivo-conductual o la de la PBIU, que viene siendo la de intensiva de urgencia. Y en tercera instancia, obviamente cuando la persona ya requiere de una hospitalización, en segundo nivel, pues aquí tenemos lo que viene siendo CISAME, también tenemos el Hospital IMSS, pero prácticamente cuando pasan a tercer nivel, ya se requiere de una hospitalización de estancia breve o prolongada, que viene siendo los CAISAMES, ¿verdad? Bien. Hasta aquí es mi presentación. Le dejo la voz y el uso de la palabra a mi compañera, maestra Ludivina. Hola, buenas tardes. Veo que tenemos 30 participantes, ¿verdad? Me imagino que todas y todos son enfermeras o enfermeros y se dedican a esta área de la salud, específicamente en hospitales, o alguien que tenga alguna otra actividad laboral que pudiera poner a lo mejor ahí en el chat para poder también ver con qué otras personas contamos aquí en esta participación, por favor. ¿O son puros enfermeros y enfermeras? Sí, es pura enfermería. Sí. Okay. ¿Por qué lo pregunto? Porque, bueno, la maestra Fabiola y yo somos psicólogas de profesión y efectivamente nos hemos preparado en esta línea de los primeros auxilios psicológicos. Actualmente, bueno, yo también soy tanatóloga, aparte de tener la preparación en acompañamiento en pacientes, en aspectos terapéuticos psicológicos. También acompañamos a pacientes o familiares de pacientes que viven en enfermedades terminales o que están en esta cuestión también de salud y que, bueno, también nos damos cuenta de lo que sucede no solo en sus casas y con sus enfermedades, sino en los ámbitos hospitalarios. La maestra Fabiola nos hizo el favor de dar una introducción grande de lo que es el trabajo que se realiza, qué son los PAPs, quiénes lo pueden dar, el tipo de situaciones que pueden generar crisis. Y esto, considerando que estoy hablando ahorita de enfermería, me voy a enfocar como un tanto a su área,
Yo honestamente, si me lo permiten, he trabajado más con el área médica, obviamente en el área de salud, que con enfermería. Sin embargo, pues claro que nos podemos dar cuenta que todo este tipo de situaciones pueden influir en que también el personal de salud se ve implicado en situaciones de crisis. Se lo mencionó la maestra Fabiola, hay muchas situaciones que se requieren de hacer alguna intervención, y si nosotros, por ejemplo, me voy a ir a un ejemplo de que algo que acabamos de vivir recientemente, COVID. ¿Sí? ¿Por qué menciono COVID? Porque a todas las personas que nos dedicamos a trabajar con otras personas nos desestabilizó en mucho, no solo cuestiones personales, sino también cuestiones laborales. Yo de repente me preguntaba, ¿qué pensará o qué sentirá el personal de salud? Porque ellos son, voy a decirlo con a lo mejor una grosería, la primera carne de cañón ante la situación que estábamos presentando. Si nosotros teníamos la incertidumbre de realmente nuestro país está preparado, México, voy a hablar de México, está preparado para recibir a pacientes con COVID, realmente tenemos el medicamento, la gente ni siquiera sabía el alcance que esto podía llevar, cuánta gente tuvo que irse a trabajar, tuvo que irse a sus espacios laborales con un estrés tremendo. Eso sumándole a los pacientes que ya estaban llegando con el virus. Y eso sumándole a toda la demás carga laboral que ya las personas tenían. Mucha gente, y está demostrado a nivel mundial, las mismas estadísticas no mienten, de todas las situaciones relacionadas con estrés, ansiedad y depresión que se derivaron post-COVID. Entonces, ¿por qué mencionamos la pandemia precisamente? Porque entonces imagínense, si estamos hablando del personal de salud, ¿a qué escala tuvo que trabajar médicos, enfermeras, camilleros y todas las personas que estaban en una instancia médica para poder atender a esta pandemia, ¿no? Ese es uno. Dos, ¿cuántas personas tuvieron que hacer doble trabajo? Porque a muchos también los tuvieron que mandar a sus casas porque sus propias implicaciones de salud, su edad y otros factores no les permitían estar en los ámbitos laborales. ¿A cuántas personas no se les cargó, voy a utilizar esa palabra, el trabajo, y tuvieron que hacer horas extra o estar tiempo extra con miedo? Aquí lo importante es las sensaciones o las emociones presentadas al ámbito laboral. Nuestra charla, cuando nos invitaron, bueno, nos hablaba de los primeros auxilios psicológicos en enfermería, pero si nosotros nos ponemos, hacia los pacientes, pero si nosotros nos ponemos a pensar, el personal de salud requería de muchísimo apoyo psicológico. Es más, mucha gente post-COVID tuvo que asistir a psicólogo cuando antes de, bueno, podía sobrellevar las situaciones, porque sus mismas herramientas personales se lo permitían. Entonces, mucha gente tuvo que enseñarse a trabajar y aceptar que se había desbordado una situación psicológica y la tenía que atender, definitivamente. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que atender lo que ya venía en los pacientes, o en el caso de nosotros, aquí hasta los alumnos, y aparte tener que trabajar con nuestras propias problemáticas. Entonces, nos hemos ido preparando, también por ahí tenemos algunos cursos relacionados con esta parte de las pandemias, precisamente porque no sabemos si se vuelve a dar otra, y realmente no la pasamos tan bien en ninguna instancia. ¿Todo eso puede generar crisis? Claro, ¿cuánta gente no dejó de dormir simplemente por esa situación? ¿Cuánta gente se le descompensaron sus cuestiones de salud física? Entonces, y aunado que teníamos que seguir trabajando, ¿no? Como fuera, la gente tenía que obtener recursos. México no es un país que provea recursos a su ciudadanía, sino que nosotros mismos los teníamos que generar. ¿Cuánta gente no podía dejar de atender sus cuestiones o sus ventas ambulatorias porque dejaba de percibir un ingreso? Entonces, obviamente, vuelvo, repito, el trabajar con el miedo, el trabajar con el estrés, obviamente iba incrementando que nuestra salud mental se deteriorara. ¿Qué hacemos nosotros con los PAPs? Voy a hablar un poquito cómo pudiéramos combinar, porque tenemos que reconocer el verdadero trabajo del enfermero y quién puede aplicar los PAPs o hasta dónde yo como enfermero puedo aplicar los PAPs. Voy a lo mejor tocar a una institución, no voy a demeritar. Voy a hablar de IMSS, regional, el ISSSTE. ¿Cuántas enfermeras y enfermeros realmente van a tener la oportunidad de aplicar los PAPs?
nos requieren 1 hora como mínimo. Entonces, muchos van a decir, ese es trabajo de los psicólogos, de los trabajadores sociales, porque nosotros no vamos a tener como mucho tiempo, nuestro trabajo es más práctico. Y era lo que yo le comentaba a la maestra Fabiola poquitito antes, digo, realmente quien se encarga de la parte de salud física van a ser médicos y enfermeras, prácticamente. ¿Qué hacemos nosotros o qué hemos escuchado nosotros al respecto de las capacitaciones? Porque también las he tenido. También he tenido enfermeras tanatólogas que la verdad mis respetos para su trabajo, porque han acompañado a estos pacientes con enfermedades terminales y hacen un trabajo lindísimo. Porque hemos tenido, aunque se ha trabajado bastante, todavía tenemos médicos que se les olvida la parte humanista existencial para dar las malas noticias. Entonces, de repente les dan la mala noticia, algún diagnóstico, alguna condición de su salud, se retira el médico y si entra la enfermera, el paciente tiene la intención de sacar esa emoción que trae, ese miedo y bueno, a veces la enfermera está atendiendo por ahí, arreglándole el suero, la sonda, no lo sé, y mientras está ahí, nos puede apoyar un tanto en atender esa crisis o esa situación de los pacientes que los rebasa. Efectivamente, puede no ser su trabajo directo, porque las emergencias psicológicas se nos han adjuntado a nosotros, pero como lo dijo la maestra Fabiola, pues no siempre hay un psicólogo a la mano, y créanme, somos las personas que menos nos contratan en hospitales. Sí hay, me imagino que 1, 2, 3, no sé, pero no hay suficiente para la carga emocional. Y si les estoy diciendo que en promedio tardamos 1 hora, ¿cuántos de nosotros ocuparía cada hospital? Aquí para la Universidad de Guadalajara somos, con documento, la maestra Fabiola y yo, y personas que se han ido preparando, al menos conocemos otras 5, y ahorita se acaba de formar una brigada de intervención en crisis psicológicas, y ya son muchos alumnos. ¿Cuántos? No sé, 30, 40, y estamos en capacitación constante precisamente para que todos al menos tengan una idea de lo que pueden hacer, que es lo que yo ahorita voy a presentar. Yo sé que ustedes pueden decir, bueno, yo como enfermera, pues yo no tengo tanto tiempo. Bueno, pero dentro de tu espacio de trabajo, ¿qué tanto puedes hacer por ese paciente? ¿Qué tanto lo puedes ayudar a restablecer? Si yo te explico aquí en la primera diapositiva que mi primer objetivo es un alivio inmediato de los síntomas, no van a ser de los síntomas físicos. Es un síntoma psicológico, ese miedo, ese malestar, esa incomodidad, porque yo necesito que al menos esté tranquilo. Eso me permite a mí también trabajar. Ganas tú y gano yo. A lo mejor yo no voy a hacer toda la contención emocional, pero sí esa parte de escuchar al paciente, que saquen la parte emocional y a lo mejor entre los dos, a lo mejor decirle, sabes que ahorita voy a tratar de que venga el trabajador social, el psicólogo, no sé, alguna persona que pueda orientarnos, pero que al menos no se vaya con que yo te estoy atendiendo nada más, yo nada más estoy haciendo aquí mi trabajo, yo ya me voy. O sea, que el paciente se siente escuchado, porque a final de cuentas, él va a salir de ahí con otras 2 crisis. O con otras 2 situaciones, la que ya había presentado su diagnóstico o su condición de su enfermedad, más la que ahora tiene de que no fue bien atendido o no tuvo la calidad humana que a lo mejor él esperaba en una situación como ese tipo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido alguna situación en donde estemos requiriendo que alguien se nos acerque y nos pregunte, ¿qué tienes? O estoy aquí para ayudarte, ¿no? Lo que necesites. Y queremos hablar. ¿Por qué? Porque toda esa emoción está contenida. Eso es lo que provoca que las personas se queden como estancadas en sus crisis. Lo que hablaba la maestra Fabiola hace ratito, de evitar el estrés postraumático, por ejemplo. ¿Sí? En un temblor, en un evento catastrófico, mucha gente puede quedarse con el estrés postraumático, porque hay un estrés natural que se vive tras un acontecimiento, aproximadamente 3, 4 semanas. Hay un diagnóstico, estrés agudo. Pero lo que nosotros queremos es evitar que la situación trascienda hacia un estrés postraumático, porque ahí va a ser difícil o va a ser más tardado, y ahí ya va a requerir estrictamente un acompañamiento psicológico y, en muchos casos, también psiquiátrico. ¿Sí? Entonces, vean el objetivo 2. Bueno, a lo mejor yo en mi profesión también alcanzo a la comprensión de los eventos precipitantes, que vea a mi paciente que de alguna manera lo esté comprendiendo, que estoy haciendo un trabajo, que lo estoy haciendo una limpieza en su curación, perdón, le estoy haciendo una curación, le estoy haciendo una limpieza, le estoy cambiando su cama, lo estoy apoyando en alguna actividad propia del ámbito hospitalario, pero estoy comprendiendo también el evento que a él lo precipitó, porque en algún momento yo también como personal de salud me puedo sentir rebasada.
Y puedo tener también eventos precipitantes. Me ha tocado ver videos, particularmente, de guarderías, hospitales, de escuelas donde hay niños pequeños, cómo los están sacando o cómo los están moviendo en un temblor. Imagínense los niveles de estrés, porque no solo tienen que salvaguardar su vida, están salvaguardando la vida de los demás. ¿Por qué? Porque aunque les han dicho, nos han dicho que si está nuestra vida en riesgo, no actuemos, sabemos de antemano que quienes nos dedicamos a trabajar en cuestiones de salud, o sobre todo los que trabajamos con personas, es una naturaleza nata el hacer algo por el otro. Entonces, claro que vemos a las enfermeras y a los enfermeros, no, imagínense esa situación de estrés posterior al evento. Y si el evento tuvo consecuencias graves, o sea, si el temblor fue de demasiada magnitud, todas esas situaciones, ¿quién las va a vivir? Pues el personal que estuvo directo, ¿no? Si a ustedes les ha tocado ver al personal de protección civil posterior, por ejemplo, cuando trabajan después en un temblor, por ejemplo, cuando tienen largas jornadas, que les toca un periodo de descanso, no pueden descansar. Están con el estrés y están alerta todo el tiempo. Y eso les puede provocar estrés postrauma. Ha habido personal de protección civil que está incapacitado posterior al mes del temblor. Dices, ¿por qué pasó esto? Porque hasta ahorita, bueno, pues porque hasta ahorita se permitió resentir la sintomatología del mismo, porque al principio estaba concentrado en su trabajo, en salvar gente. No nos podíamos dar el lujo de enfermarnos nosotros hasta que ya nos toca como nuestra parte. Y esto pasa mucho en personal de salud, principalmente los que atienden emergencias. Vean a las personas que están en el área de urgencia, los que están en los que tienen todos los eventos, accidentes, el personal se agota, se agobia. Si el personal de periodismo, que no necesariamente atiende la parte de salud, pero que sí atiende una parte social en catástrofes, se ve implicado en su salud mental. Entonces, como que tenemos también esa parte de un compromiso hacia el otro, pero también un compromiso hacia mí mismo. Ok, y bueno, hay algunas formas también para enfrentar las crisis, pero lo que yo quería en algún momento o en este momento era precisamente eso. Creo que yo ya me pasé del tiempo, yo en una diapositiva, no sé cómo voy a hacer para las demás, pero bueno, la intención es, esto es lo que nosotros, en lo que nosotros nos preparamos, ¿sí? Les digo, va a ser un poquito más complicado en enfermería, pero ¿qué tanto yo de esto puedo hacer? Porque si mi meta es restablecer el enfrentamiento inmediato al que se presenta el paciente, bueno, a lo mejor déjame ver si hago la primera parte, a lo mejor déjame ver si yo puedo escuchar y si yo veo que me rebasa a mí, que yo tengo que atender más pacientes, yo imagino que si trabajo en el IMSS, tengo muchísimas camas por qué atender, bueno, ¿a quién más le puedo llamar? Yo no puedo dejar a esta persona que esté ahí, ¿verdad? Porque yo les puedo hablar de los pasos que nosotros hacemos, cómo llegamos, cómo intervenimos, pero nuestra realidad, nosotros psicólogas, es un poquito diferente al ámbito práctico en el área de salud, ¿sí? En un hospital, porque nosotros sí podemos darnos el lujo de sentarnos, platicar, y ustedes a lo mejor no. Su realidad es, esto es más rápido, yo solo tengo 10 minutos, y a veces es mucho, tengo 5 minutos y los puedo aprovechar. Ahorita me voy a regresar a esta parte, porque a lo mejor es como mala de nosotros, porque imagínense, si yo les digo, escucha activa y paciente, hacer uso de los silencios, encontrar sitios más tranquilos posibles. A lo mejor yo no me puedo llevar al paciente de ahí, lo tengo que atender en ese espacio, tengo que cerrar la cortinita esta y empezar a trabajar ahí. Ludi, te acabo de decir, yo no tengo mucho tiempo. Yo a lo mejor sí tengo que interrumpir al paciente y ahí me dices que a lo mejor no lo tengo que interrumpir. Yo lo estoy tocando, yo no puedo mantener la distancia física de 50 a 70 centímetros. Sí me voy a entender, porque eso es parte del trabajo que nosotros realizamos, pero bueno, ¿tú qué tanto puedes hacer ahí? Si yo les decía hace ratito, si yo te estoy curando, si yo te estoy atendiendo, te estoy acomodando la sonda, ¿qué tanto puedo atender ahí? Ok, un paciente que ha recibido un diagnóstico, tiene una mala noticia, que le han comunicado una mala noticia, no debe estar solo. Definitivamente no debe estar solo. Entonces, sus familiares también contribuyen a hacer esta parte de intervención en crisis. Desafortunadamente, estamos acostumbrados a escuchar palabras como no pasa nada, todo va a estar bien. Dios mío, acaba de recibir un diagnóstico. No puedes decir que todo va a estar bien o se lo puedes garantizar. No, definitivamente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque el permitir la expresión de la emoción también ayuda a que las personas no caigan en crisis.
No le podemos decir que todo está bien si acaba de recibir el diagnóstico. Tenemos que saber cómo se siente a partir de que acaba de recibir esa información, ¿no? ¿Qué quiere hacer con esa información? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere trabajar? ¿A quién quiere que le hablemos? Por eso dice que quién puede dar la intervención en crisis, cualquier persona que se dedique a este asunto. Yo les dije, yo he tenido preparación o talleres con enfermeros que son tanatólogos. No todos se dedican a la tanatología, pero esos que se han preparado, adelante. No todos los enfermeros van a ser interventores en crisis, pero si hay 2 o 3 en el hospital, qué bueno, porque a lo mejor a ellos van a recurrir. Ya lo dijo la maestra Fabiola, no todos tenemos la preparación, no todos. Ni tampoco las agallas, ni tampoco el deseo, y se vale. ¿Por qué? Porque son atenciones de emergencia. Ustedes a lo mejor sí la tienen por la cuestión de salud. Llega alguien herido, llega alguien con un pie ahí, el hueso expuesto. Pues claro que el doctor interviene, las enfermeras están ahí, les toca ver como todas esas escenas que a lo mejor a nosotros no nos va a tocar. Porque cuando lleguen esos pacientes con nosotros, se supone que la parte física ya quedó atendida o está siendo atendida y puede pasar, porque la persona todavía se encuentra con la emoción ahí, y puede pasar con nosotros. Definitivamente nadie va a pasar con el psicólogo ni el trabajador social si tiene una situación de salud física que atender. Ni protección civil no los derivaría, porque primero está la vida, después la parte fisiológica, por último, que entra en las 2 primeras, y por último somos nosotros, ¿sí? La parte emocional. De alguna manera, mientras lo mantengamos con vida, nosotros podemos esperar. Pero eso es como nuestro trabajo en el ámbito psicológico. Ustedes lo pueden ir haciendo en su ámbito práctico, poderlo conectar. Y no les obliga a todos, insisto, solo a aquellos presenten esta interés por quererlo hacer. Voy a poner un pequeño ejemplo, nada más es como nuestros pasos, porque nosotros nos apoyamos en cursos incluso actualizados, precisamente de preparación. Al menos la maestra Fabiola y yo tenemos un modelo mexicano y otro modelo español en el que nosotros también nos basamos para hacer este trabajo. Definitivamente nos tenemos que presentar con las personas que estamos atendiendo. ¿De dónde somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos ahí? Sí, yo quiero saber con quién estoy también, qué le pasa a ese paciente. Yo necesito saber, recoger la información. A mí, psicóloga, sí me da ese tiempo. A ustedes como enfermeros, ¿qué tanto tiempo les puedo dar? ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo noto decaído? ¿Qué tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le dijo el doctor? ¿Cómo van las cosas? ¿Verdad? Y esta parte a lo mejor ya no me permite avanzar más pasos, pero ya tengo algo de datos. Déjeme voy con la trabajadora social, déjeme ver quién nos puede apoyar para que le ayude con esta parte de atender. Explorar recursos sociales también es eso. ¿Usted tiene alguna persona que conozca, algún psicólogo, algún familiar que pueda estar con usted, que lo pueda escuchar también, que pueda atender sus necesidades inmediatas? Adelante, también es nuestro trabajo contactar. Si yo no puedo hacer esa parte, si ustedes como enfermeros no pueden hacer esa parte, ¿qué tanto de esto yo sí puedo hacer? ¿Sí? Hay que ayudar a las personas, nosotros también lo hacemos, a que exploren soluciones posibles, porque tenemos que salir de esa situación. Ya me platicaste y bueno, me cruzo de brazos. No, porque ya salió la parte emocional y si sale la parte emocional ya podemos ayudarle al paciente a que cognitivamente encuentre posibles soluciones a su situación. Para esto estoy pensando no solo ámbitos hospitalarios, estoy pensando en una persona que me atropellaron aquí afuera, estoy pensando algún familiar mío que está viviendo violencia psicológica, violencia física, y estoy ahí, porque las atenciones en crisis no necesariamente tiene que ser alguien ajeno. Puedo atenderla yo si tengo las capacitaciones y las herramientas necesarias con cualquier elemento que esté aquí. Mi compañero de trabajo se desbordó del estrés, yo lo puedo atender. No necesariamente es el paciente. Ese también es mi trabajo. Con mis compañeros, yo lo voy a decir como ahorita lo estoy entendiendo aquí, con mis alumnos, con mis compañeros de trabajo, mis jefes, si salgo aquí a la calle, cualquier persona puede tener un evento traumático y requerir una atención en crisis. Y no necesito traer mis gafes, no necesito traer mi uniforme de enfermera, mi uniforme médico, no necesito decir que soy trabajador social, sí, pero no necesito traer nada encima. Yo puedo capacitarme en esta área y atender precisamente. Nos requiere tiempo,
Claro, esto es un apoyo que surgió precisamente por la necesidad psicológica de que la gente ante un evento pudiera salir ileso, vamos a decir así, psicológicamente. ¿Cuánta gente tras un temblor pasa por buena en la parte física y está bien, no sufrió ningún daño físico? Qué bueno. Pero ¿cuánta de esa misma gente a la larga sufrió repercusiones psicológicas por todo lo que vivió y no pudo ser atendido o él no quiso ser atendido y ahora está viviendo las consecuencias? En medicina lo llamamos la hora dorada, a las primeras 59 minutos en lo que se atiende la emergencia, y en psicología pueden pasar hasta 10 años para que se atienda la evolución, ¿no? Ok, ahí les decía yo, bueno, pues nosotros también aquí contactamos con las redes de apoyo, no podemos dejarlo solo, independientemente de la situación que se esté presentando, le tenemos que ayudar con las pautas de afrontamiento, qué le pasa a esa persona si de repente está o puede presentar alguna condición de alguna problemática con el sueño, o sea, se le tiene que decir, porque tras un evento traumático, cualquier persona puede mostrar alguna sintomatología y él tiene que entender que es parte de lo que él vivió, pero que si esto persiste tiene que buscar atención médica. Insisto, la parte psicológica. Si ya lo tenemos en el hospital, bueno, pues nos podremos dar cuenta que si mi paciente no está durmiendo, bueno, también ¿qué quiero? Acaba de recibir un diagnóstico sobre su enfermedad, ya cambió. Antes sí tenía un tratamiento, ahora tiene una situación o está relacionado a una condición de salud, a lo mejor terminal. Y tengo que atenderlo de otra manera. A lo mejor va a recibir cuidados paliativos y le tengo que explicar que son cuidados paliativos. Y es difícil porque lo podemos decir aquí en presencia, aquí entre ustedes y yo, porque lo estamos sacando de un material. Pero ya hablarlo con el paciente es otro contexto. Bueno, también yo por ahí tengo una capacitación en dar las malas noticias y es precisamente para lo que nos contratan. Aquello difícil que me cuesta a mí como familiar, o la misma cuestión de salud, los ámbitos hospitalarios que nos contratan o nos invitan o les dicen a sus familiares, vengan por favor para que, o contraten a alguien para que les ayude con su familiar, ¿no? Para que reciba el impacto y lo ayude más bien a recibir el impacto de la información que se les está dando. No sé cómo voy de tiempo, yo pienso que voy súper mal, la verdad. Me quedan 5 minutos y me queda mucho por hablar. Pero bueno, ¿qué nosotros no debemos hacer? Pues no juzgar, no criticar, no minimizar, no hacer falsas promesas, no desviar el tema, independientemente de lo que nos dediquemos, el paciente nos está hablando. Ah, mira, yo hice esto y a mí me funcionó. Espérate, cada uno vamos a hablar como nos va en la feria, pero definitivamente tenemos que respetar al paciente, no bromear con eso. Les decía hace un ratito, jamás se deja a una persona sola, no la debemos obligar a tomar decisiones y menos abruptas y menos si les decía que todavía está la parte emocional a flor de piel. No debemos obligar a la persona que nos cuente los hechos si no quiere. En el caso de nosotros como psicólogos, sí tenemos que buscar caminos para tratar, porque esa es la siguiente parte, para poderlo ayudar, pero no lo podemos obligar. Yo lo puedo decir, me puedo quedar aquí un ratito contigo para que te sientas acompañado y si más adelante te sientes cómodo podemos hablar. A lo mejor ustedes van a decir, no, Ludi, yo definitivamente no puedo hacer eso, ni mi trabajo me lo permite. Aunque yo pueda atender a personas en crisis, no me lo va a permitir. No tengo chance, no tengo tiempo y no es que no quiera. A lo mejor sí tengo esa calidad humanista existencial para hacerlo, pero no tengo mucho chance, ¿no? Nosotros no podemos tocar a alguien si no le preguntamos. A lo mejor ustedes en el ámbito hospitalario sí, y es parte de su trabajo. Nosotros no, y menos en personas víctimas de algún tipo de violencia físico-sexual. Entonces son como muchas pautas que sí tenemos que ir cuidando, pero eso no nos quita que si yo ubico que una persona está en crisis, no lo deba de atender. Entonces, ¿qué recomendaciones? Aquí es un ajuste que más o menos yo hice para el ámbito de salud, que fue donde, en áreas clínicas, que fue donde yo me preparé en esta parte de las malas noticias, tanatología, un poquito de primeros auxilios psicológicos, porque tengo un curso por ahí del IMSS, y entonces de alguna manera sí también nos recomiendan a nosotros como personal que atendemos a personas en crisis, cómo también cuidarnos y manejarnos. Quiero terminar con esto, quería realmente continuar con más información, pero ya también imagino que están un poquito cansados. Nos maneja muchas estadísticas al respecto. El punto 3 por ahí nos habla de que
al menos el 40% de las personas que tienen una situación o un evento estresante pueden presentar estrés agudo, y se me hace muy bajito el 40%. Porque si a ti te asaltan a mano armada, definitivamente en la primera semana, segunda semana, vas a estar más latente, ¿no? Vas a estar más nervioso, preocupado, estresado. Y esto hasta cierto punto es normal. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se quedan con la situación? Los que pueden presentar estrés postraumático, que comentaba la maestra hace ratito, ¿no? ¿Por qué? Porque la persistencia sintomática, que incluso puede alcanzar hace 10 años después, sí rebasa a una tercera parte de la población. Y esa es la atención, perdón, la complicación que nosotros debemos evitar, que existe ese tercio de la población, que todas las situaciones se atiendan en el momento y con la naturaleza que el paciente la percibe, aunque nosotros en el fondo podamos decir, no es tan grave, no es tan delicado, es que es tu percepción de ese momento. Para él es un momento demasiado estresante y así se debe de manejar. Desafortunadamente en Latinoamérica, países del sur, la epidemiología de los eventos traumáticos no es así como que, yo no me atrevería a decir conocida, a lo mejor atendida. Ahí menciona a un país, en Chile, dice que se estima que alrededor del 40% de la población ha experimentado algún tipo de trauma agudo, ¿sí? Pero en países como México la cifra es doblemente mayor. No vamos a hacer como no nos vamos a ir muy lejos. México también es un país de cultura muy aprensiva. Entonces eso da pie a que desafortunadamente los eventos también los sientan como más personales, que les afecten todavía más de la cuenta. Obviamente eso conlleva que tarden más en su recuperación. Cierro con esta diapositiva. Tenía de verdad muchas más, pero ¿para qué me invitan? Pues si yo la verdad ocupo como 3 horas. Esas son 2 técnicas. En algún momento han estado siendo reestudiadas, reevaluadas y reestructuradas porque no en todas las personas han sido tan efectivas. Sin embargo, post-COVID se demostró que el hacer el diffusion y el debriefing ayuda para que las personas, después de atender situaciones en grupos donde se derivaron traumas agudos, pues situaciones muy estresantes, es bueno que tengan pequeñas sesiones los que trabajaron. No me refiero a que nos juntemos en un espacio, en una sala de juntas, sino en nuestro mismo espacio de trabajo, pero que podamos expresar nosotros, por ejemplo, como trabajadores, cómo nos estamos sintiendo en este evento, ¿sí? Tuvo un temblor y atendimos y eso. No nada más los médicos, las enfermeras se vayan a su casa, sino que se queden y que hablen sobre su día. Breve, no es una junta de alcohólicos anónimos, es una reunión breve donde nosotros sacamos y expresamos lo que nosotros tenemos. La maestra Fabiola y yo nos encargamos en CUSUR de la unidad de primeros contactos. Aquí recibimos información de todo y que deriva principalmente en violencias, ¿no? Cuando iba a decir el paciente, cuando la persona viene y nos platica todo el evento o todo lo que sucedió, claro que de repente nos impacta. Cuando la persona se va, la maestra Fabiola y yo nos volteamos a ver y platicamos sobre la situación, ¿no? Que percibiste tú, que percibí yo. Y eso nos ayuda también a descargar un poco la parte emocional en nosotras como trabajadoras. Nosotros no lo vivimos y nos podemos conectar con ellos. Pues ahora imagínense en ámbitos hospitalarios. Vuelvo a COVID. Imagínense como los que estaban trabajando, no sé, 16 horas, 14, 16 horas, salían la jornada laboral extasiados emocionalmente y físicamente, pero el hecho de hablar, ¿sí? Llegar a casa y poder hablar con la familia, lo que estaban viviendo, favorece que no toda la parte emocional se quede ahí concentrada, porque al rato va a ser una olla express ahí que está. Y nosotros somos esa olla express, estamos metiéndole. Y la verbalización de lo que percibimos, lo que pensamos y lo que sentimos nos ayuda en los eventos traumáticos. Y no solamente para quien lo vive, sino también para nosotros que estamos contribuyendo. Insisto, me falta muchísimo más, pero es una manera de poder nosotros también trabajar en esta parte de la intervención en crisis psicológica específicamente. Una disculpa si me tardé, maestro, ahí, perdón. Traigo el rollo ahí como hilo de media.
No, terminamos muy bien en cuanto a tiempo. Bueno, a continuación pediremos a nuestra moderadora nos haga el favor de apoyarnos para mostrar las constancias para hacer una entrega simbólica por su valiosa participación en estas conferencias. Gracias. Maestra, ¿cree que me pueda hacer el favor de dejar de compartir su pantalla para poder compartir sus constancias? Abajo, abajo. Sí, ¿verdad? Gracias, gracias. Pues agradezco primero que nada su participación, la verdad estuvo súper interesante todo lo que nos compartieron y mencionaron, creo que es información muy valiosa que nos va a funcionar pues a todos como profesionales de enfermería para aplicarlo pues como tal en el área laboral, mientras estemos en el hospital o pues fuera de, como mencionó usted, maestra Fabiola, no necesitamos traer como que el título, el cassette o algo para poder aplicar toda la información que nos mencionaron. Entonces, pues agradezco demasiado por su participación, fue muy valiosa